hermanos, prensa nacional, prensa internacional, a un año del terrorismo de Estado, lo que queremos es que se cese y que se busque justicia, debido a que la masacre en Apurímac, el 11 de diciembre, con 9 asesinados, la masacre en Ayacucho el 15 de diciembre con 10 asesinados, la masacre en Pichanaki el 16 de diciembre con 3 muertos, la masacre en Chala, masacre en Juliaca, que mañana se conmemora un año de injusticia, con 19 asesinados. Y seguimos, hermanos, con los demás persecuciones y asesinatos y muertes y masacres en el país, como lo que ha sucedido en el barrio chino, el 24, el 26 y ahora último, donde han sido nuestros hermanos prácticamente sometidos hasta la tortura, ¿no? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, no se pronuncia contundentemente, no se pronuncia, menos se va a pronunciarse el Poder Judicial, la Fiscalía, a pesar de haber enviado documentos de crímenes de lesa humanidad en marzo del año pasado por el Tahuantinsuyo. Se ha denunciado a la usurpadora Dina Ercilia Boluarte, a Luis Alberto Otárola, a Jorge Luis Chávez Cresta, ministro de Defensa, Vicente Romero Fernández, ministro del Interior, José Andrés Tello Alfaro, ministro de Justicia, Pedro Angulo Arana, ex presidente del Consejo de Ministros, César Augusto Cervantes Cana, ex ministro del Interior, como autores directos por los crímenes de lesa humanidad. Se configura crímenes de lesa humanidad por varios factores, del cual también algunos ya han pagado pena y siguen pagando pena. Y algunos, hasta ya cuando ha sido fallecido, como Morales Bermúdez, ha entrado a la cadena perpetua. Pero ahora, en esta situación, prácticamente el derecho a la vida se ha vulnerado. Entonces, último, denunciamos la muerte del líder indígena Xánica Santiago Condoricón de la selva central. El otro líder indígena Quichua, Quinto Inuma, defensor del ambiente en la Amazonía. Entonces, como ven, hermanos, nuestros hermanos de los pueblos originarios, aquellos que reclaman cualquier derecho, están siendo asesinados. Y eso es injusto, hermanos. Muy importante es esta denuncia, y estamos seguros que el abogado que hoy día se ha comprometido y está en camino, va a poder sustentar legalmente cómo está este caso y cómo podemos hacer el llamado a través de algún documento legal, tanto a la Corte como a la Corte Penal Internacional y a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, no solamente un llamado, desde acá ya estamos levantando nuestra voz para que ese no se detenga y no se quede impune. Entonces, hermanos, por respeto a nuestros fallecidos y a 100 años que cumplió en diciembre la masacre de Huancho Lima, que quizás ustedes lo voy a solamente nombrar como una masacre tal igual configurado como crímenes de lesa humanidad, que nunca
lo ha ocultado la historia de esta república. ¿Por qué? Porque ahí se gestó el Tahuantinsuyo, el gran Tahuantinsuyo. Después de 430 años se gestó en 1823. Y hoy, a su centenario, en el 2024, hacemos rememoranza y tendrá una ilustre participación del hermano Emil para poder configurar este evento. Cuando uno busca cuántos han fallecido, realmente no se encuentra, pero ha sido un exterminio, hermanos. Y eso no debemos permitir. No debemos permitir, hermanos, esta injusticia que por siempre lo realizan sistemáticamente, apoyados por las prensas, por todas las prensas prácticamente que están defendiendo a capa y espada a las transnacionales. Entonces, voy a pedir por los fallecidos en Huancho, Lima, por las masacres en Juliaca, 1 minuto de silencio para poder hacer que esto se haga justicia. Empezamos en 1, 2, 3. Vamos a dejarnos las palabras con un voto de aplausos al hermano Emil Cifuentes, Apu del Suyo Centro. Un voto de aplausos, hermanos. Ante todo, ustedes, hermanos de la prensa a nivel nacional e internacional, y de los hermanos que nos están escuchando y viendo en todo el Perú y el mundo. Hoy día, nosotros, 8 de enero del 2024, congregados aquí en la ciudad de Lima, empezamos un ciclo nacional e internacional de eventos, y en especial este evento en memoria a nuestros hermanos asesinados a lo ancho y largo del país en estos últimos acontecimientos después del 7 de diciembre del 2022. Pero estos eventos que se han realizado el año pasado, el anteaño pasado y año pasado en el Perú, tienen que ver con eventos que se han realizado a lo largo y ancho de estos casi 500 años de invasión occidental, europea, español, judía, que no quieren decirlo públicamente, porque en todos estos años siempre ha habido enfrentamiento y una resistencia ancestral que se ha visto en varios procesos, por ejemplo, con Túpac Amaru II, con Juan Bustamante en 1869, llamado Túpac Amaru III, con Rumi Maki o
Teodomiro Gutiérrez en 1915, donde fue director supremo del Estado Federado del Tahuantinsuyo. Estamos hablando 1915. Esto nos sirve de base para nosotros poder profundizar el problema que tenía el Perú a inicios del siglo XX en todas sus comunidades, en todas sus regiones, para llegar a un 16 de diciembre de 1923 con los ampliamente conocidos sucesos de la masacre de Huancho Lima, donde en la provincia de Huancané, Puno, una zona aymara quechua, el ejército peruano, comandados por un mayor, irrumpe en esta ciudad generada y creada el 21 de noviembre de 1922 y un 1 de junio de 1923 como la ciudad de las nieves en el sector llamado Mucuraya de la comunidad de Huancho. Para haber llegado a fundar esta ciudad, réplica de la ciudad de Lima, por eso se llamó Huancho Lima, es que hubo un proceso que las comunidades afectadas por el gamonalismo y los terratenientes de Huancané y Puno llevaron varias delegaciones de Puno a Lima y llegaron a esta ciudad para negociar, empezando con el presidente Candamo de 1903 a 1904 y a partir de 1922 con el presidente Augusto B. Leida para formar una sociedad de intereses del desarrollo del Tahuantinsuyo. Es así que por acuerdos que tiene esta delegación que llega acá a Lima, se va a generar esta ciudad en réplica a la ciudad de Lima para denominarse Huancho Lima, que sería la capital de la República Aymara Tahuantinsuyo. Esto es muy importante. Ustedes han visto con Rumimaki, un estado federado Tahuantinsuyo, y aquí con Huancho Lima, generar la República Aymara del Tahuantinsuyo. Pero un 13 de diciembre de 1923, a bordo de un barco mercante llamado el Inca, llega al puerto de Vilquechico, en el lago Titicaca, en la parte sur de la provincia de Huancané, el mayor Luis Vinaté al mando de 400 hombres del batallón de infantería número 15 de Puno, portando 20 ametralladoras, 300 fusiles, 20 caballos y órdenes secretas del gobierno de Leguía para asesinar, se calcula, entre 2000 a más hermanos aymaras y quechuas en este levantamiento de Huancho Lima. Por ahí algunos historiadores dicen que son 6000, pero lamentablemente ninguno de los historiadores, ni Wilfredo Capsoli, ni Manuel Escorza, ni Pablo Macera, ni José Tamayo Herrera, ni Teobaldo Loaiza Obando, ni Augusto Ramos Zambrano, ni José Luis Reñique, Leoncio Mamani Coaira y José Luis Ayala han determinado exactamente y han caracterizado este levantamiento como debería ser. En otras palabras, nunca lo han reivindicado, menos Macera como historiador clásico de la República del Perú. Esto tiene que ver mucho por qué es que no
no se habló y no se habla de Huancho Lima y del proceso tahuantinsuyoano en Puno, Cusco y otras regiones del país. Esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en ese levantamiento, tanto de aymaras y quechuas, más que todo de pueblos y de la nación aymara, vamos a ver que varios líderes toman posición firme y son también asesinados, y muchos de ellos perseguidos. Dentro de estos líderes tenemos a Evaristo Corimayua, Mariano Luque, Pedro Nina Cutipa, Melchor Cutipa, Antonio Francisco Luque, Mariano Mercedes Paco y Rita Puma, entre otros, que establecieron la nueva capital de la República del Tahuantinsuyo en Huancho Lima, en réplica de esa ciudad al centro histórico de Lima, porque el presidente Leguía le había facilitado a este grupo poder hacer una ciudad muy parecida a la de Lima. Por eso que a partir de junio de 1923 a diciembre de 1923, prácticamente esta ciudad estaba en construcción, y en esta ciudad se estaba preestableciendo el local del gobernador, los ministerios y los diferentes locales públicos para la administración de este estado. Lamentablemente, tenemos que ser bien específicos. Como ustedes saben, la República del Perú siempre ha tratado de menospreciar al proceso que venía de las comunidades campesinas organizadas de hace un siglo atrás. Y eso ha demostrado primero por qué es que nuestros hermanos del campo se levantaron en Huancho Lima. Se levantaron por el abuso de los terratenientes, de los mineros y de aquellos gamonales de esa época que no permitían que hubiera una escuela pública. Segundo, no había políticas agrarias de apoyo al campesino. Y tercero, todas las tierras estaban en dominios y en propiedad de estos gamonales. Entonces, es así como estos hermanos del campo, su primera tarea fue hacer una escuela conspirativa, ni siquiera pública, mira, estamos hablando de 1923, para generar algo de enseñanza de este sistema a sus ciudadanos. Entonces, fue así como la propuesta inicial que ellos tuvieron tomó fuerza a tal nivel que el Estado vio como una acción subversiva, conspiranoica y aplastó militarmente. Algo similar ha sucedido este año que ha pasado en nuestras comunidades, cuando nuestros hermanos se han levantado, ya no tal vez por más educación como aquel tiempo, ya no tal vez por los derechos a la tierra, pero sí por los derechos fundamentales democráticos de un voto popular y de un presidente secuestrado, porque las grandes mayorías, equivocados o no, elegimos a un presidente. Entonces, ¿qué tiene a colación Huancho Lima con todo lo que está pasando ahora? Para nosotros es una inspiración como tahuantinsuyanos. Primero, ¿por qué? Porque después de esto, José Carlos Mariátegui inclusive empieza a escribir y a profundizar su conocimiento del proceso indígena en el Perú. Él también escribe sobre Huancho Lima. Muchos de los que participaron, como por ejemplo Mariano Larico Yujra, estuvo trabajando con José Carlos Mariátegui y otros más. Pero todavía era incipiente su trabajo de comprensión del verdadero sentir de Estado federado o confederado el Tahuantinsuyo como lo comprendemos ahora. Por eso es que ahora vamos a ver dentro de la agenda de nuestros hermanos
que han venido de diferentes lugares y han resistido, se han manifestado y han salido en diferentes lugares, una de las plataformas es hacer un Estado federal, o en todo caso, hacer un Estado de la República del Sur, que ellos decían muy fuertemente. ¿Esto por qué? Por el centralismo asfixiante y asesino criminal que nos ha tenido la República en todos estos años, que se ha dado de construcción de un Estado que no ha sido incluyente. Miren, si hace 100 años atrás, en 1923, no era incluyente, mucho más ahora no es incluyente. ¿Por qué? Porque a raíz de todo lo que ha sucedido, más todas las aperturas de información, sabemos que esto fue un golpe de Estado planificado. Y ese golpe de Estado lo ha ejecutado el ejército y la policía, bien direccionada desde los Estados Unidos. Y hay que ser bien claro por qué. Por eso es que el ex presidente del Comando Conjunto fue a los Estados Unidos a explicar qué es lo que había pasado en el Perú. Estamos hablando de don Manuel Gómez de la Torre. Entonces, cuando vemos que la policía reprimió en Huancholima y ahora todos estos militares han reprimido, policías y militares, a nuestros hermanos en diferentes lugares, Andahuaylas, Ayacucho, Culiacán, Cusco, con un balazo certero al corazón al hermano Remo Candia, que nadie hasta ahora todavía dice cómo ha sido eso. Entonces, nosotros decimos simple y llanamente que nuestras naciones originarias, nuestras comunidades campesinas, así como en Huancholima levantaron el Tahuantinsuyo, nosotros continuamos levantando un Estado confederado del Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque no solamente el problema es de la exclusión de nuestras naciones originarias en el Perú, sino en casi todos los países sudamericanos. Nuestros hermanos no tienen derechos, nuestros hermanos solamente participan en procesos electorales cuando quiere la clase política de esta república putrefacta en todo el continente. Hasta en los Estados Unidos hay una avanzada de la población que está cansada en el sistema que ellos han tenido. Pero lamentablemente hay que comprender una cuestión fundamental, que si en Estados Unidos se planifica y se elabora la formación de estados corporativos comerciales a partir de 1871, después de la Guerra de Secesión y el golpe de Estado que hicieron a la Constitución primigenia de Estados Unidos República, a partir de ahí vienen todos los problemas que se han suscitado tanto en el Perú como el continente. Por eso es que ellos ejecutan todo un plan a partir de los Estados Unidos, capturado por esta mafia que está perdiendo un proceso global y un proceso generalmente porque el sistema que a partir de 1871, 1922, cuando se genera acá la creación del Banco Central de Reserva del Perú, 1923, cuando en Huancholima se genera la República Aymara del Tahuantinsuyo, y todo este proceso en 100 años, simple y llanamente ha sido un engaño más grande para todos los pueblos originarios y para todos los pueblos de América, del sur, del centro y también del norte. Porque allá ellos también están ahora, las naciones originarias en el norte, también planteando sus derechos como nosotros aquí en el Perú. Entonces, cuando vemos el teatro de operaciones de esta represión criminal que se ha hecho en este año, a partir prácticamente del 8-9 de diciembre, porque acá en Lima tenemos uno de los primeros muertos, acá en el Jirón de la Unión, cerca de la Plaza San Martín. Acá en Lima tenemos 2 muertos y muchos heridos.
2 muertos prácticamente en enfrentamiento y muchos heridos en enfrentamiento en todas las marchas y muchos detenidos, muchos reprimidos por la policía y el Estado y el Poder Judicial que trabaja para esta mafia internacional. Hay que ser claro frente a esto. ¿Por qué? Porque ellos han diseñado todo este proceso del golpe de Estado para simple y llanamente tomar control del Perú y a partir del Perú tener control de Sudamérica. Es por ello que ellos en este año han traído tropas norteamericanas al país. Es por ello que este año ellos están implementando laboratorios de estudios y generación de especies biológicas para la guerra biogenética que se está haciendo en el mundo. Sabemos, por ejemplo, que el ejército ruso ha demostrado en Naciones Unidas con investigaciones que mediante sus embajadores han presentado en el Consejo de Seguridad pruebas contundentes que en Ucrania estuvieron haciendo en la fábrica Azovstal en Mariupol investigaciones genéticas con aves migratorias para generar pandemias, virus y una serie de elementos contaminantes a la humanidad. Eso mismo, si están haciendo en el Perú, nosotros invocamos a nuestros hermanos y hermanas que están escuchando y al gobierno. Si el gobierno está haciendo esto sin consentimiento legal, entonces es un gobierno que está participando en un crimen humanitario a favor de estas empresas que han generado una serie de mecanismos simple y llanamente para generar lo que ellos han llamado el genocidio global. Y lo están haciendo. Entonces, esto para nosotros es importante porque el despertar de nuestros pueblos, que se ha corroborado cuando en Juliaca, un 9 de enero del 2023, el pueblo entero irrumpe y quiere tomar el control del aeropuerto para no generar vuelos de represión, porque mediante el aeropuerto estaban bajando policías y soldados para reprimir a los aymaras y quechuas. Ellos reprimieron y todos los materiales que se están viendo, los procesos de investigación que no existen. ¿Por qué? Porque están callándose. En este caso el Poder Judicial tiene que acelerar todos los procesos de investigación de todos nuestros hermanos asesinados, uno por uno. Eso hacemos un llamado a la opinión pública nacional, a aquellos hermanos que poco a poco están despertando y están tomando conciencia, porque no podemos nosotros olvidarnos de este año de lucha y no podemos olvidarnos que este golpe de Estado mediante una presidenta usurpadora sigue ejerciendo funciones por encima de la voluntad del pueblo. No puede continuar. Esto no puede continuar. Como decía acá el hermano Edwin, las denuncias tienen que proceder, pero hay que acelerar. ¿Cómo es posible que ciertas denuncias aceleran como ellos quieren y las denuncias de asesinatos de lesa humanidad ellos no aceleran? Ellos no toman en cuenta. Pero ya tenemos una sentencia en el Cusco por un asesinato. Yo creo que tendríamos que tener todas las sentencias de investigación que se tienen que dar por cada uno de los asesinados que se han dado en este año que ha pasado, del 2022 al 2023 en el Perú. Y a la misma vez también se tiene que dar la renuncia de la presidenta usurpadora, porque sabemos que entre gallo y medianoche que han hecho programando y un congreso espurio que ha dictaminado la vacancia
irregular del presidente Castillo sea observada y consideramos que el Poder Judicial, que en manos del juez esté esta medida, debe ser justo. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros vivir a espaldas de la verdad cuando, independientemente, sobre la base del derecho positivo, las elecciones, la representación o la democracia entre comillas, porque ahora nosotros podemos decir democracia entre comillas, esto no es democracia. ¿Cómo puede ser democracia que ellos no acepten el voto popular? Entonces, ¿para qué llamaron a elecciones? ¿Para qué existen los partidos políticos? ¿Por qué los políticos que ahora se consideran que qué cosa han ganado con esto? Yo pregunto, más inestabilidad, recesión y una oposición internacional de varios estados y presidentes sudamericanos y del mundo que no lo tratan como es debido a la usurpadora cuando viaja internacionalmente. Entonces, esto para el Perú, en vez de traerle desarrollo, nos está trayendo subdesarrollo. Y encima, no se está tomando en consideración las políticas económicas financieras. Mira de que si hace 100 años atrás, 1922, con su creación del Banco Central de Reserva y sus 2 o 3 veces estipulada autonomía, entre comillas, sigue haciendo como empresa privada de los grandes banqueros lo que quieren en el Perú. Ustedes saben que el Perú casi no tiene reservas en oro, porque si el Perú tuviera sus reservas, que lo vendieron hace 10 años me parece aproximadamente, ahorita el Perú debería tener mínimo casi 250.000 millones de dólares de reserva internacional al tipo de cambio del precio del oro. Pero ahora el Perú solamente tiene reservas por 72.000 millones de dólares. Estamos hablando ni siquiera casi la cuarta parte de lo que nosotros normalmente tendríamos. Entonces la pregunta es, ¿está bien que el señor Julio Velarde siga gobernando solo para ellos? Por eso es que ellos, al haberle dado un golpe de Estado al presidente Castillo, y ya sabemos los medio pormenores de lo que ha pasado días antes, 2 o 3 días antes, el mismo día del golpe de Estado, entonces tendríamos que decir simple y llanamente que a veces para nuestros pueblos gobernar es una tarea importante, pero sobre la base de representantes idóneos y verdaderos representantes que acompañarían a alguna plancha presidencial. Hemos visto que en estos días habían declaraciones de más y declaraciones de menos. Comprendemos que la situación actual del Perú está en una situación muy compleja para salir del atolladero de la recesión que ha empezado. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la recesión no solamente obedece a que este gobierno hace mal uso de sus políticas que no tiene, ojo, no tiene, porque si lo tuviera, no devolverían dinero y no habría dinero que no se puede gastar en prácticamente 4 o 5 años como lo hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es por ello que hay que tener en cuenta que verdaderamente, si fuera democrático lo que está pasando aquí, nuestro país no estaría pasando lo que ha pasado en este último año. Y también tenemos que señalar en esta oportunidad que la única solución para que esto cambie es que el Poder Judicial tome acciones legales con respecto a la posición que tiene que tener a la liberación del presidente Pedro Castillo Terrones. Esto es importante, de una vez debe tomar acción el Poder Judicial. No puede estar dilatando más porque hay pruebas contundentes de lo que ha pasado en este golpe de Estado. Yo creo que hay que exigir al Poder Judicial que
tome las cartas en el asunto y a la misma vez hay que hacer que el gobierno tome también cartas en el asunto con respecto a esta recesión, porque podemos ir a una aventura económica que podemos caer en un abismo. Y eso no lo están previendo. ¿Por qué? Porque a partir del 25 de diciembre del año pasado, del 2023, hasta la fecha de hoy día, 8 de enero del 2024, tenemos un proceso financiero internacional que se ha aperturado, donde se ha demostrado que aquellos que dicen que tenían dinero o eran dueños de los dineros, nunca fueron dueños de los dineros. Estamos hablando de los banqueros internacionales. Ellos simple y llanamente han sido gestores de obtención de dinero bajo un sistema que existía. Y ese sistema está en revisión global. Por eso que se están acelerando los procesos de estos dos grandes conflictos, tanto entre la OTAN vía Ucrania y Rusia y los conflictos que se están dando en el Oriente Medio. Y esto tiene que ver mucho con el Perú y la posición que tiene que tener cualquier gobierno del Perú. Porque basado en esto sabemos que el 30% de los países que no quieren ser partícipes de un dólar, billete falso, papel pintado, que siempre lo hemos dicho, ¿no?, tomen posición. En otras palabras, 61 países del mundo están tomando posición de salir del círculo del papel pintado del dólar, y ya lo están haciendo. Entonces esto va a traer a colación muchos problemas en el Perú, muchos problemas en Sudamérica, y este gobierno, si está de paso, debería dar un paso al costado, porque nada está haciendo para hacer que el Perú sea libre y soberano financiera, económica y políticamente. El Perú tiene que tener una posición firme frente a todos estos problemas que está pasando, porque estamos viendo, hay presidentes en Sudamérica que han tomado posición, pero acá todavía estamos a media tinta con una usurpación de un gobierno dictatorial que se está ejecutando a partir del 7 de diciembre del 2022. Entonces, con esta declaración, hermanos, nosotros hacemos hincapié que, primero, esta gesta histórica de Huancholima y todas las gestas históricas que han hecho nuestros hermanos en estos 500 años deben ser reivindicados. Segundo, los acuerdos que en Huancholima se han empezado a trabajar y ahora se está trabajando sobre la restauración de un estado tahuantinsuyo tiene vigencia. ¿Por qué tiene vigencia? Porque si hace 100 años era la agenda y la plataforma de lucha de las comunidades campesinas del sur reivindicar al tahuantinsuyo como estado, y a la misma vez reivindicar a las poblaciones originarias y naciones originarias como Estado, ahora mucho más, porque el sistema económico de estas naciones originarias, estamos hablando de la matemática y el sistema cuántico jurídico internacional, se está implementando en el mundo con todos estos países que no quieren ser parte de este sistema financiero caduco que ha caído. Estamos hablando del sistema impuesto en Naciones Unidas a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la formación del Banco Mundial, de los bancos centrales del mundo, y todo esto se vino abajo. Pero lamentablemente en nuestro país no están hablando ni políticos, ni alguien que por ahí quiere ser un militar de político, quiere hacer política, pero no comprende lo que está pasando, el momento histórico que estamos pasando. Ahora no podemos seguir engañando a nuestros pueblos. Ahora tenemos que decir las cosas bien claras. ¿Por qué? Porque a la misma vez que ha caído el sistema económico, el sistema político también ha caído en muchos de estos países. Y todos estos gobiernos están con problemas financieros. En otras palabras, no tienen dinero para cubrir sus presupuestos del año 2024. Y esto cada vez más se va a acentuar. ¿Por qué? Porque es la única manera que el sistema que está tomando control del nuevo sistema, que es un comité
de amistad de la restauración del planeta, que viene trabajando sistemáticamente en todo sitio, viene planteando justamente este nuevo sistema financiero para beneficio de todos nosotros. ¿Por qué estamos en crisis? Estamos en crisis porque en estos 100 años que han pasado, la implementación del sistema de reserva federal de Estados Unidos a partir de 1913, con una ley espuria, y todos los bancos centrales del mundo, con leyes espurias en nuestros países, ustedes investiguen, el Banco Central de Reserva 3 o 4 veces constitucionalmente y por ley han sido, les han dado autonomía plena. La Constitución de Fujimori le da autonomía plena al Banco Central para hacer lo que le da la gana. Y por eso que ellos han vendido las reservas de oro y el Estado peruano, a nombre de los peruanos, no tiene ni un gramo de oro. Y lo que existe en oro o lo que existe en dólares es de la empresa privada que se llama Banco Central de Reserva del Perú, vía la empresa corporativa República del Perú, registrada en Nueva York, en la Cámara de Comercio y la Bolsa de Valores de Nueva York, con el número 0000077694. Hace mucho tiempo hemos dicho nosotros a los políticos, a don Julio Velarde, que nos diga si su banco central es privado o es del Estado. La ley puede decir cualquier cosa. Si el Estado y la Constitución es de un Estado privado, el banco o el Estado, vía su Constitución, al darle autonomía, o sea, la Constitución de un Estado privado, le da autonomía a otro banco central de reserva, disque del Perú, que es privado. Eso está en crisis. Y eso también ha caído. Frente a esto, entonces, tenemos que ser responsables a los hermanos luchadores que están viniendo, a los hermanos luchadores que están en diferentes lugares. Investiguen sobre esto. Hay que profundizar, porque el camino de nuestra liberación, no libertad, liberación como proceso, tiene que ver cuando nosotros verdaderamente restauremos nuestro Estado confederado Tahuantinsuyo. No hay otro. Por ahí alguien nos dice que podría ser un nuevo Estado, pero yo pregunto, ¿cuál sería el sistema de ese nuevo Estado? Político y económico. No solamente declarativo, sino político y económico. Ustedes sabían que Acuilca, Pachacote, Tiupanqui, bajo la ley naturalista, tenía dinero digital en quipus. ¿Y por qué nosotros no podemos tener ahora dinero digital propio del Estado confederado Tahuantinsuyo, garantizado en oro ancestral y moderno y en nuestros bienes y activos reales que tenemos en el subsuelo? ¿Por qué nosotros tenemos que regalar nuestros minerales? ¿Por qué nosotros tenemos que regalar nuestros recursos naturales? ¿Por qué los extranjeros que son dueños de esta corporación económica privada llamada República del Perú pueden ser dueños de nuestro subsuelo? ¿Por qué la Iglesia no dice nada? ¿Por qué los políticos no dicen nada? ¿Por qué don Aníbal Torres se cayó cuando conversó con la Iglesia y después nunca dijeron nada? Es que ellos saben que bajo el derecho positivo, en este caso implementado a partir de la Universidad San Marcos, y don Aníbal era pues decano, también hay que emplazarlo a don Aníbal para que diga su verdad, si está de acuerdo o no con el derecho positivo latrociniamente que viene robando el Perú. Él fue primer ministro, muchos fueron primer ministros, muchos fueron ministros y se callaron. Muchos congresistas, alguien por ahí decía vamos a hacer una nueva constitución, ahora se callaron. ¿Por qué se callaron? Porque saben que ellos están en falta frente al pueblo y todo lo que dijeron no han podido cumplir. Cuando el presidente Castillo quiso cumplir algunas propuestas de campaña, una de ellas no firmar las nuevas concesiones y la refirma de las concesiones que habían caducado después de 30 años del programa de privatizaciones que tuvo Fujimori, vino el golpe de Estado. O sea, todo planificado, todo programado, pero queremos que nuestro pueblo abra los ojos. Queremos que nuestros intelectuales, nuestros jóvenes en las universidades tomen posición. Queremos que los trabajadores,
las centrales sindicales, todos nuestros hermanos tomen una posición, porque estamos ante una crisis que no va a ser solucionada simple y llanamente porque vamos a esperar que este gobierno solucione. No, este gobierno está en salida y este gobierno debe dejar Palacio de Gobierno. El proceso judicial debe terminar pronto contra el presidente Castillo. Y así como dijeron en una declaración, veremos el proceso político que viene después de todo esto con respecto a nuestro país, y hacemos un llamado también a nuestro país a estar atentos y vigilantes ante este proceso, porque hay más de 23 o 24 partidos políticos que son empresas privadas de negocio. Si el Estado es una empresa privada, el Jurado Nacional de Elecciones es privado, los poderes son privados, el ejército privado, la policía privada, entonces, ¿qué cosa es nuestro? Esos partidos son nuestros, también son empresas privadas. Tomemos punto vigente, claro, frente a lo que estamos argumentando. Si a nivel internacional todo esto viene como una agenda privada, por eso es que estos 61 países que están saliendo del circuito, del sistema del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Foro de Davos y todo el sistema de Bretton Woods, estamos seguros que si termina estos conflictos internacionales, prácticamente estamos en la tercera guerra no declarada internacional, donde se está peleando en todos los continentes. Entonces, la única salida va a ser un acuerdo en una conferencia, donde ahí nosotros como país también debemos tener una posición, porque estoy muy seguro de los acuerdos de Bretton Woods, nosotros hemos sido como convidados de piedra de los Estados Unidos, porque hemos participado, pero no hemos tenido mayor decisión, solo aprobar que se aprobara esos acuerdos a partir de 1928, 1933, del sistema financiero, y después del año 70 del dólar fiat. Todo eso se vino abajo. Entonces, hermanos, tenemos un trabajo muy grande ahora para poder esclarecer a nuestros hermanos en los diferentes lugares, gremios, asociaciones, comunidades, pueblos jóvenes, provincias, distritos y regiones, en este caso nosotros tahuantinsuyanamente, nuestros 4 suyos, para poder nosotros esclarecer lo que estamos planteando. Esto es muy importante, porque no solamente es plantear cuestiones políticas partidarias, sino cuestiones estratégicas nacionales e internacionales que van a gravitar en la política mínimamente de acá a 50 años adelante. ¿Por qué? Porque ya se está preestableciendo lineamientos de esos acuerdos internacionales donde ya no va a ser el dólar fiat la única moneda de comercio exterior. A partir del 1 de enero del 2024, el dólar ha dejado de ser moneda de reserva internacional de los países. Hace 8 días atrás. Eso quiere decir que los países que están bien avanzados en cuanto a tener su sistema financiero, su sistema de monitoreo, su sistema informático y haber pasado el sistema cuántico financiero, entonces están dispuestos ya a seguir trabajando bajo otro orden económico, no el nuevo orden económico que quería esta mafia de banqueros internacionales a partir de los acuerdos del Foro Económico Mundial de Davos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la señora Dina Boluarte, la señora Gervasi, ex ministra de Relaciones Exteriores, y el ministro Alex Contreras de Economía, participaron en marzo del 2022 en los acuerdos últimos del Foro Económico Mundial de Davos con Klaus Schwab. Estoy muy seguro que ellos están ejecutando parte de esa agenda, y mucho más la agenda económica. Propio de esto es que el Perú
Por eso es que está realizando todos estos movimientos, y alguien por ahí decía de que Machu Picchu lo van a vender. Yo pregunto, ¿cómo que van a vender Machu Picchu? ¿Cómo que un extranjero puede tener todavía control de un patrimonio ancestral cultural de nuestras naciones originarias? Eso solamente se puede dar en un país cuando aquellos que gobiernan nada tienen, nada sienten y no representan a las naciones originarias que hicieron estos monumentos arquitectónicos con ciencia y tecnología cósmica, con ciencia y tecnología cuántica matemática, de alta frecuencia de vibración de todo el sistema cósmico que está demostrando la razón naturalista de estas grandes culturas tener vigencia moderna. Por eso decíamos hace un momento, mucha gente no lo ha comprendido. El sistema económico de frecuencia de pensamiento y actividad económica, de labor cuántica de nuestros hermanos antepasados que desarrollaron un sistema de acumulación y reservas taque o colca o tampu, es modelo moderno vía las computadoras cuánticas y el sistema alfa informático para preestablecer el sistema cuántico económico global. En otras palabras, el Tahuantinsuyo está presente en estos grandes cambios internacionales. Está presente como cultura, está presente como modelo económico y está presente porque sus pueblos están peleando, porque sus pueblos no quieren vivir más así, porque nuestros pueblos no queremos vivir cuando simple y llanamente en nuestro país no hay un plan de desarrollo, menos un plan de educación científica. Cuando en nuestro país no hay políticos idóneos como para poder sacar a nuestro país de este atolladero, porque nosotros somos una de las grandes potencias. Somos un país de alta producción de oro y ahora prácticamente podemos ser el primer país de reservas internacionales de litio. Si somos eso, más todas nuestras reservas de minerales, cobre, plata y todos los minerales raros, ¿por qué es que vienen muchas empresas transnacionales? ¿Y por qué que este sistema financiero de una banca corrupta y empresas transnacionales golpearon al presidente Castillo para no permitir, ojo, en plena crisis, porque ahora, ¿qué es lo que está pasando? Cuando el sistema financiero internacional se vino abajo, entonces todos estos inversionistas con dinero, papel pintado, dólar falso, empiezan a comprar tierras, minas, activos en el Perú. Como hay un presidente en la Argentina que dice vamos a dolarizar nuestro país, yo creo que ese presidente no merece lo que tiene el pueblo argentino, agallas para pelear, así como el pueblo tahuantinsuyo y el pueblo peruano. Ese presidente no sabe a dónde está entrando y está vendiendo su país a una mafia sionista internacional porque quieren dividir a Argentina. No solamente Argentina, también quieren dividir Bolivia, Chile, Perú y quieren hacer una guerra de litio. Estamos sobre aviso. Nosotros no vamos a pisar el palito, porque también como gran comunidad tahuantinsuya tenemos geoestrategia e intereses geoestratégicos porque somos una gran potencia que estamos volviendo a gobernarnos. Por eso hago un llamado a nuestros hermanos que están en diferentes lugares. Hay que profundizar más esta tarea de organización, de tener columnas vertebrales de un programa de desarrollo nacional e internacional conjuntamente con todas nuestras naciones originarias del continente. El Tahuantinsuyo fue un proyecto de Apuinca, Pachacute, Tiupanqui, un muchacho de 18 años que empezó a partir del Cusco y lo hizo grande en menos de 25 años. ¿Y por qué nosotros, herederos de esa gran cultura, no podemos hacer algo similar? ¡Sí podemos! Y lo estamos haciendo. Y lo vamos a hacer. Porque nuestro movimiento tahuantinsuyo no tiene un día. Tiene casi 500 años de resistencia. Y tiene hombres que están trabajando en el silencio. Y tiene hombres como ustedes, hermanos, que han venido a esta conferencia, a este fórum. Hombres responsables
futuros hombres que tendrán que por sus hombros y su sabiduría restaurar nuestro estado ancestral, como han querido nuestros últimos que resistieron en Vilcabamba. Estamos hablando de Manco Inca. Y todos aquellos que en la resistencia, que se fueron a la selva y que desde esos lugares siguen resistiendo en silencio. Y hago mi saludo a esos hermanos que están en silencio en todos esos lugares, que este mensaje de todo corazón, como en Carri Tahuantinsuyo, el proceso de la restauración del Tahuantinsuyo, hacemos llegar, porque eran momentos de expresar estos sentimientos, porque no podemos permitir más, señora Dina Boluarte y señores militares y policías, no vamos a permitir un muerto más. Si ustedes no comprenden, ya ustedes vieron lo que ha pasado en Huancholín. Ya ustedes están viendo lo que está pasando en todo el país. Cada vez más nuestra gente está tomando conciencia, está comprendiendo que nosotros, herederos de esa gran cultura, y que en estos 500 años se ha acentuado un proceso político y económico en el país, debemos continuar simple y llanamente para buscar el desarrollo de todos nosotros que hemos nacido en estas tierras, de todos nosotros que tenemos ese espíritu de transformar lo que se llama el Pachacuti, lo que muchos de los presidentes o candidatos presidenciales decían, ¿no?, en su programa de gobierno, la gran transformación. Alguien por ahí lo decía, pero no comprendía qué es la gran transformación. La gran transformación central en los pilares centrales de desarrollo de nuestro país, porque somos un país de hombres trabajadores que hemos demostrado en piedra, en cultura, en tecnología, en relojes solares, en todos los sistemas de matemática, ciencia y tecnología, y este sistema de frecuencia cuántica de generación de la cantidad mínima y satisfactoria necesaria para que los pueblos del mundo puedan vivir bien alimentados, eso es nuestro país, eso es nuestra cultura, y ese es el aporte más grande que la humanidad ha dado y seguiremos dando herederos de esa gran cultura. Bien, hermanos, yo sé que ustedes van a tener algunas preguntas. Los hermanos que iban a llegar, tal vez están llegando, aunque nos hemos cruzado con el evento que se está haciendo en la Universidad San Marcos. También hacemos llegar a los hermanos de la Universidad San Marcos, a los jóvenes y a todos los que están ahí, una buena conferencia, y que se esclarezca cada vez más una posición de las universidades y los jóvenes frente a todo esto que ha pasado en estos 500 años y mucho más en estos últimos 150 años en la República segregacionista del Perú. Muchas gracias, hermano. Bueno, hermanos, Emil, disculpe, hay comunidad peruana que nos está viendo desde Estocolmo. Quisiera que le dé unos saludos. Arbeten, Estocolmo. Estoy diciendo, trabajen en Estocolmo. Hermanos de Estocolmo, Suecia, de Europa, de todo el mundo. Cuando hace un tiempo atrás, en el año 1987, en la Universidad de Estocolmo, lo conocía Jeffrey Sachs, comprendíamos la crisis profunda que iba a llegar al mundo. Y Jeffrey Sachs decía, simple y llanamente porque él es un eminente economista que asesora al Banco Mundial, al Fondo Monetario, al Vaticano y a muchos gobiernos, él decía, para Suecia es un país casi socialista, tenemos que liberar a Suecia, y implementaron el liberalismo. Propio de esto, yo sé que en Suecia ahora hay dificultades, no es como hace 20, 30 años atrás. Suecia ya no es esa economía que dejó Olof Palme como socialista. Suecia ha cambiado mucho. Por supuesto,
que esto tiene la mano de estos economistas internacionales neoliberales de las escuelas de Chicago, que lo único que han querido, por eso yo le decía a Jeffrey Sachs, donde pisa tu mano es como hubiera llegado Atila para desbordar y romper con los sistemas industriales de los países. Eso es lo que han hecho ellos en el mundo. Han roto con los sistemas industriales de los países y han concentrado en ciertos países. Por eso, mis saludos a los hermanos de Suecia, muchas gracias por su atención y esperamos, hermanos, hacer esta cruzada del quinto suyo, porque ustedes en el extranjero se autodenominan el quinto suyo. Gracias, hermano. También la comunidad en Estados Unidos, Emil. También los hermanos en Estados Unidos, en México y en diferentes países. Yo sé que esta cruzada, gracias a ustedes, muchos de ustedes están pendientes y ustedes, muchos que trabajan en las redes, prácticamente son soldados de las redes que han llevado esta información de la situación política, económica, cultural y genocidio en el Perú en este año que ha pasado con esta dictadura espuria, ¿no? Con su trabajo estamos avanzando. Yo sé que todos nosotros juntos, los cuatro más el quinto suyo, ustedes, vamos a avanzar por este camino de liberar a nuestro país y liberar al continente, hermano. Ahora sí, una pregunta, Emil. Usted decía, hablamos de la economía. Si hace en un futuro un cambio, ¿qué tipo de economía usted plantearía para esta nueva sociedad tahuantinsuyoana? La economía que se está planteando ya está sustentada en la razón naturalista. Vladimir Vladimirovich Putin dice bien claro: mi rublo está garantizado en oro y en activos reales. Esa es una posición tahuantinsuyoana. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos activos reales y tenemos activos históricos, activos que han salido del país, activos que podemos recuperar, porque la información o el costo o precio de un activo que se han llevado como reliquia tiene mucho que ver para nosotros poder sustentar las garantías mínimas de un dinero que se tiene que llevar a cabo para sustentar la vigencia de nuestra civilización. Ustedes sabían que cuando nace el Banco Central de Reserva, la moneda se llamaba la libra peruana en oro, y después también ustedes recuerdan el sol de oro peruano. ¿Por qué no podría ser un verdadero dinero o un inti garantizado en oro, moneda del Tahuantinsuyo para todos los países donde tenemos derechos, porque nuestros pueblos están diseminados en Argentina, en Chile, en Bolivia, Paraguay, Brasil, todo el continente? Porque nuestros caminos, el Capajñán y el Incañán, o el Incanán, llegaba a todo el continente. Eso quiere decir que siempre hemos estado conectados, siempre hemos tenido economía y hemos impartido cultura económica a todo el continente. Por supuesto que estamos en la modernidad y hacer que este sistema trabaje es importante para ser un aliado de Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil es una gran potencia que es parte del BRICS, ¿no? Venezuela también y otros países. México también en algún momento ingresará. Lamentablemente Argentina no ha ingresado, tal vez en algún momento ingresará, porque nosotros necesitamos hacer un sistema global de desarrollo en nuevas condiciones económicas, financieras, para monitorear verdaderamente el desarrollo y que no haya esclavitud, no solo colonialismo. Lo que existe es esclavitud basado en la ley del agua, la ley del almirantazgo marítimo y todo este proceso del derecho positivo de la escuela económica y del derecho romano que ha impuesto al mundo un sistema. Eso está en crisis y también está en crisis en Europa. Europa también tiene crisis, Estados Unidos también tiene una crisis. Estados Unidos también tiene un problema muy grande en estos días porque el gobierno no puede emitir dinero y no le puede dar más dinerito al Phil Zelensky en Ucrania, ni tampoco
no sé qué travesuras financieras están haciendo en Estados Unidos para darle dinero a Israel, porque quieren mantener vivo, me parece, su sistema financiero, pero ya muy tarde. Cuando 61 países están saliendo de la égida del dólar y ya no lo consideran el dólar como su dinero de reserva internacional, quiere decir que el mundo está virando a favor de los pueblos. Según tu tesis, entonces el dólar ya está cayendo de ser hegemónico. Y entonces el presidente de Argentina, Milei, quiere dolarizar a su país. Entonces, ¿cuál sería su análisis sobre este país o este presidente de Argentina? El presidente Milei es sionista, hablemos claro. Sí. Él está trabajando para Israel y está trabajando para esta mafia de banqueros. Como esta mafia de banqueros va a tener dólares de más, yo creo que esos dólares de más van a mandar a Argentina, pero van a ser papel pintados, devaluados. Me parece que mismo Estados Unidos le ha dicho a Milei que no dolarice, porque no sabe las consecuencias que puede traer con una devaluación del dólar. Porque si todos los países van a empujar a que Estados Unidos les devuelva las garantías, entre comillas, que puede tener el dólar, en otras palabras, por ejemplo, el gobierno de China y otros gobiernos fuertes como Rusia, le van a exigir a Estados Unidos que no le devuelva papel pintado, o algún bono del Tesoro, o bono del Departamento de Estado, qué sé yo, sino van a decir, devuélveme, pero en activos en oro. Por eso que yo siempre he dicho, Estados Unidos cuando compra oro acá, o si alguien compra oro con papel pintado, está comprando el kilo de oro en el Perú solamente a $120 que cuesta imprimir $65.000 en billetes de 100. Eso es lo que cuesta imprimir $65.000 o $70.000. Con ese monto están comprando un kilo de oro. Entonces pregúntese, el kilo de oro y los kilos de oro que salen de acá prácticamente es regalado. Entonces, frente a esto, por eso es que la bolsa de oro de Zurich y de Londres ha caído también. Ahora las bolsas se están yendo a Rusia y a Shanghai, a la China y también a la India. Entonces, estamos viendo el viraje financiero, también de los commodities, en especial del oro, que se está dando a nivel internacional. Está demostrando que si el presidente Milei hace esto, es porque quiere dividir a Argentina y prácticamente generar un nuevo país que se llama Andina. Mucho ojo con los hermanos mapuches, mucho ojo con las naciones originales y con el pueblo argentino y el sur de Chile, porque si eso se da, inmediatamente tal vez puede empezar otro conflicto militar impredecible en nuestro continente. Dos preguntitas para ya cerrar esto, Emil. Usted habla de ese respaldo naturalista, para que pueda explicar sobre eso. Y la segunda pregunta sería, ahorita se está, hablaste de China, ¿no es cierto? Tenemos el puerto de Chancay. ¿Qué desarrollo puede traernos eso en ventaja o desventaja para el desarrollo del país? ¿Hace cuánto tiempo dejó de existir el sistema financiero de los incas? Hace 500 años. Perfecto. Los incas tenían un sistema financiero que se llamaba el sistema de economía Tacre. El sistema de economía Tacre está sustentado en un dinero digital codificado en quipus. Y el sistema de toda la concentración de su economía a partir de sus tampus, por eso la famosa denominación Ollantaytambo, Chasquitambo, Rachitambo, ¿no? Etcétera, etcétera. Todos esos lugares eran almacenes de alimentos donde la pregunta es simple: ¿para qué queremos dinero? Para comprar alimentos, vestidos y algunos activos. ¿Estamos? En el tiempo del Tahuantinsuyo el dinero estaba concentrado en quipus y en códigos que representaban los valores que estaban dentro del sistema de almacenamiento. O sea, si nosotros necesitamos dinero físico para esto, entonces ahora la pregunta viene muy simple. Y cuando tú tienes un yape de un dinero digital en tu celular, ¿de qué estás hablando?
Cuando el Inca tenía un celular que era un quipu, con su yape de aquel entonces, que era un código, no era dinero, sí era dinero. Pero no era dinero para la usura, mejor dicho, para prestar, sino era dinero más que todo, o sea, servía en el intercambio para intercambiar proporciones y volúmenes de lo que se almacenaba y se tenía. Por eso que las tres formas de producción en las tierras del Inca, las tierras del Sol y las tierras del pueblo, estaban referendados en tres sistemas de acumulación. ¿Ustedes creen que el Sol comía? No. Todo lo que se producía era para las fiestas, los reinos. La producción de las tierras del Inca era para las construcciones arquitectónicas de carreteras, caminos, puentes, depósitos, ciudades. Entonces, macroeconómicamente, ahí se gastaba lo que se acumulaba o el ahorro, ¿no?, que invertían vía producto natural que está volviendo a nivel mundial. Cuando ahora se habla, por ejemplo, que a partir de los bancos centrales, ojo, bancos centrales intervenidos, no bancos centrales no intervenidos, que se genere un dinero digital, estamos hablando de que ese dinero digital necesariamente, y eso lo dijimos hace 20 años en una obra que se llama Economía Ataque, que en algún momento se publicará, necesariamente, condición casi matemáticamente, para ejecutar ese proyecto, todo dinero debería ser garantizado en oro o activos reales. Eso es lo que dice el presidente Putin. Entonces, no estamos nosotros hablando fuera de lo normal y de lo que ya se está ejecutando. Y eso nosotros lo planteamos en el año 2000. Y eso tiene a colación ahora todas estas políticas para garantizar, o sea, en otras palabras, ningún dinero debe ser dinero fiduciario, en otras palabras, papel pintado o moneda por moneda o información por información. Ustedes sabían que la banca de segundo piso en los Estados Unidos podía emitir dinero en sus computadoras, por eso que nadie tenía control del dinero en los Estados Unidos y los Estados Unidos para adentro tenían desarrollo, pero para afuera era y es un desastre. ¿Por qué? Porque toda esa inflación, todo ese problema de emisión de dinero a nivel mundial, a partir de Estados Unidos, nos ha traído estos problemas. Pero menos mal que a partir del año 2000, cuando Vladimir Putin y su programa que ellos desarrollaron de la Alianza Euroasiática, concepción de trabajo con los países asiáticos a partir de los países europeos, ex países llamados de la Comunidad de Ayuda Mutua Económica, empezaron a trabajar en las ex repúblicas soviéticas para restaurar un sistema de relaciones económicas que lo están haciendo con ASEAN y todo el trabajo que están haciendo con los países asiáticos para llevar adelante un sistema económico mucho más interesante. Y ahora sabemos que dentro de esta estrategia, haber generado el BRICS a partir de del año 2006, 2008 en adelante, mira, en un principio eran 3 países, 4 o 5 y ahora son 10 países. Y a esto se van a unir otros 50 países más, van a ser 60. Entonces, es admirable todo lo que está pasando y también llamemos a la reflexión, porque no hay otro camino. A veces por ahí alguien dice, si la economía del derecho positivo ha caído, entonces la economía del derecho natural o la ley natural debe restablecerse. Yo pregunto sinceramente a los hermanos que plantean la ley natural, ¿y hasta cuándo va a salir el sistema de la ley natural económica? No solamente está de soberanía, de declaración política personal o de Estado o institución, también tiene que ser, la base es la economía, la base es la relación que se hace entre empresas, la relación financiera comercial entre estados, la relación económica financiera comercial y de trabajo entre personas, instituciones, empresas y Estado. O sea, a ese nivel tenemos que ahora plantear. Por eso que nosotros responsablemente nunca hemos querido ingresar en política en este Estado, porque sabíamos que en algún momento esto iba a caer y está cayendo. Yo recuerdo mucho de los hermanos cuando hablamos de esto hace muchos años atrás, incluido las reservas en oro que el gobierno chileno quiso adueñarse
que estaba depositado en una isla, y cuando hablamos en televisión mucha gente no comprendía, porque la pregunta es simple: ¿qué oro se llevaron los españoles, los ibéricos y los europeos? Oro del Perú, oro de Chile, oro de Bolivia, oro de Ecuador, oro del Tahuantinsuyo. Todo eso era oro del Tahuantinsuyo. Entonces, y si por A o B, por ahí alguien todavía quiere reclamar en un submarino o en algún barco que se haya encallado en las Antillas o en el Caribe, y que dice que son dueños aquellos que descubrieron, o sea, piratas españoles y piratas norteamericanos, yo le preguntaría a esos piratas que están de huaqueros en el mar, ¿acaso ellos no saben que ese oro salió de ese continente? En especial a aquellos que salieron, me parece, de Colombia y que se quedaron en las Antillas, y que es materia de discusión ahora, ¿no?, jurídica, entre aquellos que han descubierto y aquellos que quieren ser dueños. O sea, esto hago como preámbulo porque esto se está dando. Lamentablemente acá, a nivel nacional, ¿cómo van a discutir esto los economistas, los políticos, los congresistas, si desconocen todo esto que está pasando? Simple y llanamente ellos están basados en el sistema jurídico de esta República del Perú, empresa privada, que ya lo dijimos cómo, y ellos simple y llanamente son funcionarios de ese Estado, empresa privada, y trabajan para esa empresa privada. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que se está planteando, y es muy interesante porque es un momento cumbre. Nosotros tenemos un proceso en 500 años, resistencia y formación de varios procesos de levantamiento de nuestros movimientos ancestrales campesinos, incas, ¿no? Y este movimiento que se ha dado de un levantamiento en todo este último año, de marchas, paros, enfrentamientos, asesinatos criminales por parte de este Estado privado corporativo contra un pueblo que está reclamando, mira, está reclamando dentro del derecho positivo sus derechos a haber votado por un candidato y que ejerce esa función dentro del Estado bajo el derecho positivo. Ni siquiera se está planteando la ley natural, menos, ¿no?, la ley o la razón o el derecho naturalista que nos asiste. O sea, en otras palabras, si Pachacútec tuvo dinero, ¿por qué nuestro Estado Tahuantinsuyo no puede tener dinero? ¿Quién diría no? ¿Estados Unidos? ¿El sistema financiero de ellos que está cayendo? Entonces ellos tendrían que demostrar primeramente cómo es que vía el latrocinio y la piratería financiera criminal, ellos se han adueñado de los recursos de todos los países que no tienen quien habla por ellos. Por eso es que Níger en el África se levanta. Por eso es que los países africanos han cerrado filas frente al imperialismo tanto norteamericano como europeo, ¿no? Por eso es que los países asiáticos, por eso que Arabia Saudita ha tomado una posición y ya no trabaja con el dólar y está trabajando con el yuan chino, ¿no? Entonces, todo esto tiene a colación dentro de un contexto de que nuestras comunidades ancestrales, nuestros pueblos, nuestros jóvenes que han dado su vida, nuestros jóvenes que se están levantando en todo el continente y mucho más en nuestras comunidades del sur, tienen toda la razón de estar molestos porque han visto ser engañados simple y llanamente por esta mafia que ha dado un golpe de Estado en nuestro país. Buenas noches. Durante la vida republicana quisiéramos saber si los pueblos originarios han tenido participación en la elaboración de la Constitución Política del Perú. Prácticamente nunca hemos tenido participación porque no hay un sistema de elección de pueblos originarios, indios, indígenas o naturales, ¿no?, o amazónicos. En todos estos procesos
ni siquiera de la elaboración de leyes. Yo recuerdo los acuerdos que se tomaron después de la gesta del año 2009 de los pueblos en Bagua, ¿no? De los pueblos Aguajún, de la nación Aguajún y otros en Bagua, el enfrentamiento y también asesinatos, ¿no? Violentos, y violentaron prácticamente queriendo rematar territorios que no les pertenece al Estado. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, las comisiones de trabajo que se hicieron en la presidencia del Consejo de Ministros, se preestableció una agenda de elaborar ciertas leyes en favor de las comunidades, una de ellas la titulación y la reforestación de la Amazonía. Prácticamente no se han hecho casi nada. Y si se han hecho, amañadamente uno que otro congresista lo ha hecho, imbuido por un interés pecuniario, económico, corrupto, como han sacado esta última ley de deforestación de la Amazonía peruana, que es una vergüenza, ¿no? Frente a esto, yo estoy muy seguro que nuestras comunidades amazónicas van a protestar. Y mucho más, por ejemplo, todo el proceso de concesión de nuestro subsuelo que han hecho históricamente en el país, todo eso debe revertir al Estado, pero en condiciones de que el Estado sea de todos nosotros, no el Estado de una empresa privada que ha comprado en Nueva York a unos traficantes de la clase acriollada política en el año 1933, que se hace llamar República del Perú. Yo emplazo a los políticos, emplazo a Antauro Mala, emplazo a Keiko Sofía, emplazo a todos ellos decirme si el Estado peruano es una empresa de privada o es un Estado de todos nosotros. Si fuera de todos nosotros, jamás se vendería un metro cuadrado ni se concesionaría a extranjeros como se ha hecho en nuestro país. Y tampoco tendríamos una constitución y leyes donde nos digan que nosotros solamente somos dueños de 70 centímetros y para abajo es de ellos, de esta empresa privada, dueña del Estado peruano. Bien, buenas noches. Viendo toda esta realidad, urge una liberación cultural para cambiar toda esta realidad y, por supuesto, y cómo empezaríamos con esa liberación cultural. La liberación cultural está en marcha. Cuando nuestros hermanos han tomado una posición de lucha y no están de acuerdo con este gobierno, también no están de acuerdo con el sistema. Y frente a esto, todo lo que está pasando a nivel internacional, en todos estos últimos 3 años, vamos para el 4º, con todo el problema que se ha generado a partir de la manipulación que se ha hecho internacionalmente de todo este proceso médico, entre comillas, ha hecho que nuestro Estado y nuestra gente despierte y tome posición. Entonces, es la premisa fundamental para que cada joven, cada profesional, incluido cada militar y policía, tome conciencia de lo que está pasando en el país en este momento. Porque cuando toma conciencia estos actores, funcionarios de esta república, Estado privado, entonces ellos van a querer cambiar este Estado. Y estamos llegando a eso. Por eso, cada vez más nuestras marchas tal vez no serán tan numerosas, pero sí son más contundentes por la manifestación y el calibre de las declaraciones que están haciendo nuestros hermanos a nivel nacional, en todo sitio. O sea, quiere decir que hay un despertar y hay un avance, ¿no? De nuevos líderes, nueva prensa, nueva gente que está planteando el desarrollo para nuestro país. Buenas noches. Me pregunta de la prensa Levántate Perú y Tawa TV, ¿cómo se va a hacer esa federación de Tahuantinsuyo? Bien. Si en estos últimos 100 años hubo un despertar y la formación de sindicatos, la formación de gremios en el agro, la CNA, CCP y otros gremios más, el
Consejo Nacional del Tahuantinsuyo y otros gremios más que están trabajando, ¿no?, para la unificación bajo una sola plataforma de lucha y una sola, tal vez un programa de desarrollo del país. Yo estoy muy seguro que en un momento, si todos estos líderes, nuestros líderes, comprendieran la situación tanto de crisis en el Perú como a nivel mundial nos está llevando primero a centralizar un proceso político, entonces cambiará nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros esto lo planteamos hace 20 años y Antonio Humala sabe de esto. Fue una reunión muy cerrada, donde él se comprometió y nunca cumplió ser tahuantinsuyano. Por eso es que cualquiera no es tahuantinsuyano. Ser tahuantinsuyano es reivindicar nuestros territorios históricos, no solo en el Perú, sino también en el continente, porque también ahí están peleando nuestros hermanos. Nuestros hermanos están en Argentina, están en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, porque en todo sitio estamos nosotros trabajando para que nuestras naciones originarias vuelvan verdaderamente a legislar, vuelvan verdaderamente a ser parte del poder, no solo del gobierno. A veces cuando solamente aspiramos al gobierno nunca vamos a nosotros ser parte del poder. El Tahuantinsuyo de los incas tenían poder y también tenían gobierno. Entonces, eso ha demostrado que si nosotros sobre esta base empezamos a trabajar muy responsablemente, estamos muy seguros que en un cierto tiempo nuestro pueblo va a saber calificar quién es quién, y más que todo nuestros hermanos de Puno, nuestros hermanos de Juliaca, nuestros hermanos del Cusco, nuestros hermanos de Apurímac, nuestros hermanos de Ayacucho, que han sido los que se han enfrentado y han dado su vida. Esos hermanos van a ser reivindicados históricamente y son nuestros mártires. Son nuestros mártires porque estos nuestros hermanos han empezado y nosotros continuaremos. Ha llegado una hermana también para dar su manifestación. Yo con esto doy terminado mi participación. Creo que brillante la exposición del hermano Emil. ¿Por qué? Para sintetizar, cuando uno habla del Tahuantinsuyo, habla de todo una generación, una identidad, tal y cual cultura que ha existido en todo el mundo. Caral, punto de partida que muchos lo tomamos. Viene el imperio incaico, los incas. Ese es el gran Tahuantinsuyo. Ese es el gran Tahuantinsuyo que hoy sigue vigente en cada una de nuestras comunidades. En casi las 10.000 comunidades están vivas y vigentes. Pero nunca ha tenido su historia política desde que vinieron los españoles. Desde que vinieron el virreinato, desde que está este Estado republicano. Es por eso que no valora la vida, no valora un mínimo esfuerzo que es de nosotros, de nuestras tierras profundas, nuestras riquezas. Con tanta poderío y riqueza, ¿no deberíamos estar en otro estatus, hermanos? ¿No deberíamos tener otra calidad de vida? ¿No deberíamos tener oportunidad? ¿Por qué estamos en crisis? ¿Por qué este país sigue en crisis y este año hay recesión, hay desempleo, hay más pobreza y encima más muertes a nuestros hermanos peruanos? A los que somos dueños del territorio, somos asesinados. A los que tenemos algo de recursos, somos prácticamente marginados, perseguidos. Hoy, a un día de la masacre de Juliaca,
tenemos que hacer, como se dice, como gran tahuantinsuyo, ni un muerto más. Reivindicar de estos asesinatos con cadena perpetua, con cárcel para los asesinos directos. No puede quedar impune, hermano. Por eso, una vez más, gracias a la prensa nacional e internacional, a la prensa alternativa, llega a todo el mundo y se clama la justicia. Se clama la justicia del secuestro del país, del asesinato, del secuestro del presidente Pedro Castillo Terrones. Desde que ni bien ingresó como gobierno, ya el país estaba secuestrado, siempre ha estado secuestrado. Pese a eso, nos demostró él no doblegarse como un pachacute más. Ese legado es lo que despierta al país. Despierta al país. Después de 530 años aparece una persona, un profesor, un rondero, un sindicalista que despierte el país. Por lo que nadie debe usar el nombre de él. Ni amigos cercanos, ni amigos lejanos, ni ex ministros, ni ex funcionarios, ni familiares, no tienen la autoridad para poder usar el nombre del presidente. Eso tiene el mensaje del gran Tahuantinsuyo, porque él despertó estas causas y muchos jóvenes, muchas generaciones hoy ya trabajan para ese cambio, para esa unidad en todos los rincones del país. Una conciencia que debe multiplicarse. Ante ello, le vamos a dar aplausos a la hermana Teo de Puno, del profundo país, del profundo región, Collasuyo, hermanos, que nos ha dado lección de fuerza, pujanza, junto a nuestros hermanos de Apurima, junto a los hermanos de Ayacucho, junto a los hermanos de Junín, de la Libertad Virú. Entonces somos una tierra que no se va a dejar doblegar y va a empezar a utilizar sus recursos, su energía para poder transformar su país. Le vamos a dar la bienvenida con un voto de aplausos a la hermana de Puno y estos nuestros hermanos no quedan impunes. Hemos hecho el minuto de silencio como corresponde ante todo el mundo entero y que esto no debería volver a suceder y pedimos justicia por los crímenes de lesa humanidad y máxima pena para este gobierno usurpador. Nos cedemos la palabra a la hermana Teo. Buenas noches, hermanos, buenas noches. Los que venido un poco atrasadito, hermanos, pero ya estoy acá. Hermanos, acá en Perú, que nos ha asesinado todos del sur, uno más que todo. Pero estamos luchando, ellos quieren desaparecer, los finados. Ellos quieren que lleguen impunes, pero estamos clamando, pero ya está llegando la justicia. Acá los almas benditas la han asesinado, están vivos. Ahorita ellos decían que van a tapar, están destapando todo, hermano. Toda esa inmundicia que nos ha hecho años, nos ha tapado, las leyes, todo nos ha tapado, pero ya estamos despiertos. Gracias, presidente Castillo. Presidente Castillo también está secuestrado porque no quiere que despierte, no quiere que haga leyes, no quiere nada. Ellos nomás quieren estar gobernando, saqueando nuestros recursos naturales, llevárselo a otro mundo. Quiero que no sepa nadie. Todos estamos amarrados. Esto es su chakra.
lucha nos ha pisoteado, ahora quieren pisotear, ahora junta, quieren desaparecerlo, y ahora no va a ser, no va a quedar impune. Ya estamos ya listos. Vamos a luchar hasta el último. Hasta el último. Estoy decidido a dar mi vida. Yo día y día estoy acá. Estoy presento Puno. Puno somos nosotros trabajadores. Día y día luchamos. Tienes diferentes trabajos. Tenemos sembrío, criamos animales, negocio, todos. Y nosotros que somos, nos ha dicho como eso en Perú no es Puno no es Perú. ¿Cómo que no va a ser Perú? Es ignorantes, brutos. ¿Cómo va a ser Perú en Puno? Nosotros punos conducimos todo y ahora no por eso nosotros nos han bombardeado en Juliaca con nuestros hermanos. Nosotros estamos luchando por los recursos naturales, nuestros litios. Ahí están apuntando ellos. Ellos están apuntando el litio de la Boluarte. Esa mujer no tiene corazón, no tiene nada, tantos hermanos, tantos sitios. Huancavelica, Purímac, acá en Ica, varios chinos, todos están presos, injustamente presos. Ahora quieren sentenciar todos, ahora que vamos a salir a la lucha también, a nosotros nos quieren detenernos, sentenciarnos, así como ha venido 93, 90, han desaparecido. Van, acá en la Cantuta, todos han desaparecido. Ahorita está gobernando ¿quién? Vladimir Montesinos con Keiko. Vladimir Montesinos las ideas está. Eso se está haciendo 90. Ese es su estrategia que Vladimir Montesinos. Pero el pueblo ya se despertó. Ya estamos acá, Guantensuyos, 25 regiones. Estamos despiertos, hermanos. Seguimos para adelante. Nunca hay que rendirse. Nosotros vamos a seguir rescatando nuestros recursos naturales, hermanos, hermanas. Estamos acá, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Nos ha dejado en Puno tantos huérfanos, heridos. Ahí están las hermanas llorando. ¿Quién ve? Ahora quieren desaparecerlo. Hace cuenta que no valemos en Puno. No valemos. Todos los papeles quieren archivarlo. Ellos no sé qué corazón tiene animal, bestias. Esta gente. Ya quieren, ellos nomás quieren vivir todo. Ya no tenemos ley, nada. Ya. De una vez, ya, hermanos, levantemos. Mañana 9 tenemos que salir todos. Yo he andado, llegué tarde, Pachacamán, pueblo en pueblo, he andado, mercado en mercado, girí, como 6 personas, hermanos, para que puedan mañana que vengan acá movilizaciones. Mañana va a ser fuerte, hermanos, así es. Seguiremos adelante, hermanos. Gracias las prendas alternativas. Estamos llegando. Ya la prensa basura, no. Gracias, la prensa alternativa, hermano Pavel, hermano Timoteo, acá, hermano Chasqui, hay varios, hay otros también, y ya no están ellos que ya no están mirando la tele basura, la prensa basura, nada, porque con eso nos ha azotado a nosotros años. Ahora no quiere, es su chakra, hermanos. Pero nosotros todos. Ese día, acá le mando saludos a ese hermano Timoteo, Pavel, acá hermano Chasquis, que sigan transmitiendo todos, al pueblo entero, a las alturas, ya están con celulares, todos ya saben, todos se han despertado. Por acá en Lima nomás están, ellos no se dan cuenta. Nosotros que estamos andando, estamos paseando, no. Ya sabemos al principio de qué estamos acá en Lima. Constante lucha acá en Lima. Sabemos, hermanos. Buenas noches, eso no me puede decir. Gracias. Seguimos para adelante, hermanos. Gracias.
nacional. Paro nacional en todos nuestros pueblos, en todas nuestras plazas, en todas las calles. Y mañana la concentración en Lima es a las 3 en la Plaza San Martín. Todos, hermanos, tenemos que levantar la protesta. La protesta es un derecho. Lo que es delito es la discriminación. Entonces, hermanos, también anunciar que el 23 y 24 de febrero se va a hacerse un Congreso Nacional del Tahuantinsuyo, una asamblea, el cual regirá la parte política del Tahuantinsuyo. Otro punto importante, vamos a ver, como dice, anunciar un foro internacional sobre el recurso estratégico de litio. Entonces, hermanos, vamos a hacer una despedida con un Jayaya Tahuantinsuyo, Jayaya Puno, Jayaya Juliaca, Jayli. Hailey. Gracias, hermanos. De esta manera finalizamos con la prensa Levántate Perú TV de esta conferencia de 100 años de Huancho Lima, el año de la masacre en Juliaca. Muy buenas noches, de esta manera finalizamos con la prensa Tawa TV a los 100 años de Huancho Lima y un año de masacre en Juliaca.